la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a todos los que pudieron salir de vacaciones en Semana Santa, igualmente quienes se quedaron en sus ciudades, en las actividades religiosas de la Semana Mayor o simplemente descansando en unión de sus familiares. Un gran abrazo a todos. En segundo lugar, bueno, una gran cantidad de informaciones, una gran cantidad de informaciones se han concentrado y condensado en esta asueto de Semana Santa y este fin de semana. Informaciones que es preciso comentar, que es preciso documentar, que es preciso discutir. Incluso tenemos entre ellas una noticia positiva. El joven youtuber venezolano, Luis Alejandro, creo que se llama, que había sido detenido de manera absolutamente insospechada, sobre todo insospechada por él, porque si no, no se hubiera arriesgado a venir al país, aunque es venezolano, ¿no? Y tiene su familia aquí en Valencia y ha venido innumerables veces, vino al país y fue detenido. Bueno, está en libertad. No sabemos aún si en libertad plena o sufriendo medidas cautelares, pero en todo caso fue excarcelado. Creo que es la palabra apropiada cuando en nuestro país hay que referirse a este tipo de cosas. Una noticia negativa, esa fue positiva, una noticia negativa es que hoy por fin nos dicen los colegas del diario El Nacional, el Ministerio Público imputó a Rocío San Miguel y a su expareja en medio de un proceso tremendamente irregular. Así lo ha denunciado Joel García, integrante de su equipo de defensa. Prácticamente la detuvieron, la desaparecieron, luego apareció, luego la presentaron. Tiene todo este tiempo detenida, más de un mes, tanto ella como su expareja, y hoy anuncia el Nacional que fue imputada, y a lo largo de todo este proceso ella no ha podido juramentar su defensa, es decir, está en estado de total indefensión. Por lo tanto, su defensa, al no estar juramentada, no pudo imponerse de cuáles eran los términos de la denuncia, cuáles eran los cargos que se le hacían, no pudo preparar una defensa, no pudo presentar descargos, y bueno, esa es la situación de Rocío San Miguel al día de hoy. Otras informaciones, por supuesto, están muy al corriente de la inquietud de la ciudadanía, sobre todo en materia política. Hay una situación compleja en el área de la candidatura presidencial de la oposición. Como todos sabemos, el sector que se reclama como mayoritario de la oposición venezolana, integrados en la Plataforma Unitaria Democrática, realizó una elección primaria, y de esa elección primaria salió electa por amplísima ventaja la lideresa María Corina Machado. María Corina Machado, ante ese acto de empoderamiento hacia ella por parte del pueblo venezolano en elecciones libérrimas, en primarias libérrimas, bueno, asumió su compromiso y empezó a recorrer el país. El porcentaje de aprobación y de respaldo, que era muy importante al momento de la primaria, luego se disparó mucho más alto todavía, y frente a esta circunstancia el gobierno optó por inhabilitarla. Extrajo por allá del baúl de los recuerdos una insólita y vieja medida y la remozó y la amplió a niveles absolutamente extraños. Y de esa manera intentó sacarla del juego. María Corina Machado respondió a esto designando una candidatura sustituta mientras seguía
peleando por su habilitación. Esa candidatura sustituta es la de la académica Corina Lloris, encarnada por la académica Corina Lloris, una dama venezolana de 80 años de edad, sin militancia partidista, bueno, y con un performance esencialmente académico. Sin embargo, por haber sido empoderada directamente por María Corina Machado, el gobierno tampoco le dio la gana de admitir su postulación. Utilizaron mecanismos ilegales e inconstitucionales para sabotear, interferir, interceptar su derecho a ser postulada. Bueno, y eso generó una situación crítica en la plataforma unitaria. En primer lugar, porque casi todos los partidos integrantes de la plataforma unitaria fueron despojados de sus tarjetas de manera arbitraria, de manera atrabiliaria. Quedaron solamente 2 tarjetas de partidos vinculados directamente a la plataforma unitaria, sobrevivientes, por así decirlo, el de la Mesa de Unidad Democrática y el del partido Un Nuevo Tiempo. Ambas organizaciones, ya al filo de la medianoche, un poquito después incluso, tuvieron que hacer postulaciones de emergencia para evitar que sus tarjetas quedaran fuera de juego. El partido Un Nuevo Tiempo postuló a Manuel Rosales. La Mesa de la Unidad Democrática postuló a el internacionalista, el embajador Edmundo González Urrutia. Esa es la situación que lamentablemente ha generado en el ámbito opositor el efecto que el gobierno quería. El efecto que el gobierno quería, que era poder pelear opositores con opositores, empezar a enfrentar a opositores con opositores. Se han desatado incluso guerras sucias entre factores del ámbito opositor. Afortunadamente siempre, bueno, reina en algún lugar el sentido común, y pudimos ver en fecha reciente, hoy, temprano en la mañana, un artículo, un texto muy importante escrito por el economista y dirigente nacional de Primero Justicia, José Guerra, quien intenta poner los puntos sobre las íes y aclarar un conjunto de versiones extrañas que han estado circulando sobre estos temas, en concreto sobre la postulación de Manuel Rosales y sobre la actitud y conducta que habría asumido Primero Justicia en todo este proceso. Tenemos en línea precisamente a el diputado José Guerra, el dirigente nacional de Primero Justicia, José Guerra. José, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Déjame ver, parece que tenemos un problema por acá. Caramba. Aló, ¿me escucha, José? Ya va. Tenemos un inconveniente, al parecer poderoso por acá, para comunicarnos con el dirigente nacional José Guerra. Espérate un segundo, José, vamos a tratar de resolver esto por acá. Ya va. Ya va. Ya va. Bueno, repito, mientras resolvemos este pequeño inconveniente técnico, se ha desatado a instancias como resultado de estas maniobras de distracción del gobierno una literal situación de tensión entre factores de la oposición venezolana, incluyendo una especie de guerra sucia, y ha habido voces sensatas que han empezado a colocar esto en su santo lugar. Una de esas voces sensatas es la de José Guerra. José, ¿me escuchas ahora? Espérate un segundito. Espérate un segundo, que estoy tratando de que también nuestros oyentes se escuchen perfectamente. Espérate un segundo. Estamos conversando o intentando conversar
con el dirigente nacional de Primero Justicia, José Guerra. Bueno, yo lamento que tengamos que hacer una pausa en el programa. Vamos a hacer un breve corte comercial. Vamos a escuchar algunas promociones mientras resolvemos un problema técnico, porque es demasiado importante que escuchemos ciertamente esta conexión con el diputado José Guerra. Vamos entonces, ¿me escuchas, Luis? ¿Aló? Vamos entonces a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Vamos a esperar un segundo. Dame un minuto y medio, por favor, ¿sí? Vale, gracias. Te voy a volver a llamar, José, un segundito. Que tenemos un problema por acá. Vale. Así son las cosas. Pido excusas, ciertamente no fue posible pues establecer la conexión con el diputado, con el exdiputado José Guerra, y de esa manera, Carmita desde España, gran saludo, y de esa manera proporcionarles a ustedes de viva voz lo que es la puntualización que él ha hecho frente a estas cosas. Voy a compartir con ustedes algunos párrafos de del escrito que él publicó en el portal Panam Post, con fecha 30 de marzo. Dice así: un periodista venezolano ha escrito en el portal La Gran Aldea y en las redes un conjunto de notas sobre el proceso de inscripción de las candidaturas la noche del 25 de marzo y antes, donde argumenta que hubo una conspiración para llevar a cabo la postulación de Manuel Rosales, y me menciona como parte de la misma, es decir, menciona a José Guerra como parte de la misma. Eso es falso. Desde el día 1 no estuve de acuerdo con varios de los planteamientos que hizo María Corina Machado y debatí cordialmente, pero con intensidad, sobre el tema con uno de mis mejores amigos, Gustavo García, en transmisión por redes sociales. Gustavo García es un muy destacado economista venezolano, residente en el exterior y parte del equipo internacional de María Corina Machado. Pero sigue diciendo José Guerra: pero cuando ella ganó las primarias del 22 de octubre, ese día pasé la página y me incorporé activamente a su campaña. Es más, ese 21 de octubre en las mesas de votación, el partido que más miembros aportó y por largo fue Primero Justicia. Cuando iniciaron las giras por el país, el acompañamiento a la candidata fue visible y notorio. El periodista de La Gran Aldea, no sé cómo, ha obtenido información interna de las discusiones de la Dirección Nacional de Primero Justicia, pero quién o quienes se la han suministrado lo hicieron de manera parcial y maliciosa. Primero Justicia, desde inicios de 2023, asumió una política: la participación en las elecciones presidenciales de 2024, y en eso ha sido coherente y lo seguirá siendo. Como estamos en dictadura, me imaginé que María Corina Machado no sería candidata por el miedo que el régimen le tiene. Así las cosas, en la medida que se acercaba el 21 de marzo, día para comenzar las inscripciones de los candidatos, se supo que había un bloqueo de los códigos para acceder al sistema de postulaciones, dado el hecho de que el gobierno había eliminado varias tarjetas y quedaban vivas la de Un Nuevo Tiempo, la de Fuerza Vecinal y la de la Mesa de la Unidad Democrática, esta última con un recurso en su contra ante el Tribunal Supremo de Justicia. Al postular a la doctora Corina Lloris con acuerdo unánime, el 22 de marzo a los minutos, el régimen envió este mensaje: esa no pasa y los códigos siguen bloqueados. Viendo ese cuadro, le escribí, dice José Guerra, a Gerardo Blay, instándolo a que se postulara, y me dijo que no lo haría. E igual hice con Omar Barbosa, quien me enfatizó que su trabajo era unir y que no tenía aspiraciones presidenciales. Le volví a insistir el día 25, presintiendo lo peor: quedarnos sin candidatos y rumbo a la abstención. En la mañana de ese 25 de marzo, sigue contando José Guerra, muy temprano, se reunió la Dirección Nacional de Primero Justicia y su presidenta fue a la reunión definitiva con la tesis unánime de mantenernos en la línea electoral con un candidato unitario con el apoyo de María Corina Machado, y así se hizo. De esta manera surgió el nombre de Omar Barbosa como las 8 de la noche, y el reloj no paraba de avanzar hacia las 12, previo al rechazo del régimen a otros nombres que se fueron explorando.
La información que tengo, aunque puedo admitir prueba en contrario, es que Barbosa fue vetado por el gobierno porque para aceptar ser candidato, pienso yo, lo ha debido consultar previamente con Rosales, como se hace en las organizaciones partidistas. Por su parte, Fuerza Vecinal, cuya tarjeta estaba viva, pero con el código de postulación cerrado, hacía esfuerzos para no perder esa tarjeta. De boca de uno de los altos funcionarios presentes en la carpa en el Consejo Nacional Electoral, a las 11:30 del 25 de marzo Rosales no se había inscrito y Fuerza Vecinal postuló a Rosales a las 11:57 minutos de la noche y tengo prueba de ello. Ese partido pensaba postular una tapa para no perder la tarjeta ante la indefinición existente. Una de las mentiras propaladas es que supuestamente el alto mando de Primero Justicia, a través de Tomás Guanipa, también hacían lo suyo y operaron durante meses a lo interno de su partido y de la plataforma unitaria para que la balanza se inclinara hacia el gobernador del Zulia cuando llegara el momento decisivo, el final del lapso de postulaciones. Esta es una contradicción en términos porque muchos afirmaban que Tomás Guanipa había vetado a Rosales en PJ, aunque en ese partido no existe el veto, sino discusión y deliberación. Esto de que las principales cabezas de PJ se decantaban por el plan de Rosales es absolutamente falso, afirma José Guerra. Lo que todos en Primero Justicia queremos es un candidato unitario. Más falso todavía es que el plan de PJ era lograr empujar a la plataforma unitaria a adherirse a la candidatura del gobernador del Zulia, es decir, amarrar las dos tarjetas a Rosales, situación que habría quebrado la unidad abiertamente. Sabíamos que no había los votos para ello en la plataforma unitaria y ese paso no se podía dar. Y se corría el grave riesgo de que se anulara la tarjeta, en cuyo caso todos quedaríamos sujetos a Rosales. Lo que no dice el periodista de este medio electrónico es que cerca de las 3 de la madrugada del día 26 se plantea cómo salvar la tarjeta de la MUD y para ello se hicieron todas las diligencias para contar con la tarjeta que más votos pueda traer, dada la política del régimen, y en ese esfuerzo participaron varios de quienes el medio acusa de estar en la conspiración de Rosales. Toda la campaña de desprestigio y acusaciones que se han desatado parecían obedecer a un plan, tal vez inconscientemente, para servirle la mesa a Maduro por 6 años más, al promoverse tácitamente la abstención con la tesis de la supuesta ilegitimidad de las elecciones. Maduro tiene amigos visibles y amigos invisibles. María Corina Machado, quien es la líder de este proceso, ha dicho algo fundamental: hay que mantenerse en la ruta electoral. La jugada del régimen es harto conocida: amenazar, reprimir, dividir y promover la abstención. Bueno, ese es el texto publicado en el portal Hispanopost por el dirigente de Primero Justicia, José Guerra, dando respuesta a versiones que han circulado en los mentideros políticos y de las que se han hecho eco algunos medios electrónicos. Curiosamente, el medio al que hace referencia el señor José Guerra estuvo vinculado en alguna oportunidad o a Primero Justicia como partido o a dirigentes específicos de Primero Justicia como el señor Julio Borges. Pero bueno, estas son las cosas que ocurren. Yo quiero ser muy claro y muy preciso al referirme a este tema. Yo, por supuesto, no voy a incurrir en la torpeza, ¿no?, de decir fulano dice la verdad, fulano dice la mentira, aquel es bueno, aquel es malo, este es culpable, aquel no lo es, porque eso sería entrar precisamente en el juego de las recriminaciones mutuas, de las mutuas acusaciones, de los dardos. Como vieron ustedes, yo hasta me abstuve de dar los nombres de algunos de los implicados en todo este tema de dimes y diretes. Lo que sí voy a decir es lo siguiente, lo que sí voy a rogar, la palabra exacta es ruego, como venezolano, como demócrata, como ciudadano, yo le quiero rogar a los dirigentes partidistas y también a algunos activistas comunicacionales vinculados a la oposición, les voy a rogar que entiendan lo siguiente, que entiendan en primer lugar la magnitud de lo que está en juego, la magnitud de lo que se arriesga, y en segundo lugar a que se entienda
también la magnitud de la oportunidad que se tiene. Me explico. Hay gente que, como lo dice el mismo texto que acabo de leer, hay gente que piensa que aquí lo que está en riesgo es que supuestamente tengamos 6 años más de Maduro si no se hacen bien las cosas. Es decir, 6 años más de esta situación que hoy enfrentamos. 6 años más de esta crisis que hoy manejamos y de este régimen tal y como hoy lo conocemos. Quiero decirles responsablemente que eso no es así. Quiero decirles responsablemente que eso es en realidad mucho peor, que lo que podemos esperar hacia el futuro es mucho peor. Me explico. Yo les invito a todos ustedes, los que me están escuchando a través de la señal abierta de Radio Rumbos, los que me ven a través de las redes sociales, les invito respetuosa y cordialmente a que, ¿cómo decirlo?, comparen las condiciones de esta elección del año 2024 con las condiciones que estaban vigentes en las elecciones del año 2018. En las elecciones del año 2018 fueron vetados, como ahora, algunos candidatos. Capriles estaba inhabilitado, López estaba inhabilitado, ciertamente, como hoy está inhabilitada María Corina Machado. Pero no estaban inhabilitados los partidos, ese es un dato nuevo. No habían sido secuestradas las tarjetas, ese es un dato nuevo. El gobierno no invirtió todo el esfuerzo político y quién sabe qué otro tipo de recursos en la promoción de 10 microcandidaturas en el afán de fracturar, dispersar y dividir el voto opositor, como sí lo está haciendo en el 2024. En el año 2018 no se produjeron cosas como el secuestro de Dignora Hernández y de Henry, no recuerdo su apellido en este momento, el coordinador nacional, nada más y nada menos que de 20 Venezuela. En el año 2018 no fue necesario que 8 dirigentes del principal movimiento o del movimiento al cual pertenece la misma candidata presidencial estén hoy refugiados en una embajada. Eso no pasó en el año 2018. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, para llamar la atención sobre un hecho real. Esta elección es mucho más restrictiva y tiene muchas peores condiciones que la del año 2018. Pero las elecciones del año 2018 fueron mucho peores y mucho más restringidas que las que ganamos en el año 2015. Y las que ganamos en el año 2015, a su vez, fueron bastante más limitadas que, por ejemplo, las elecciones presidenciales del año 2013, donde prácticamente eso terminó cabeza a cabeza. Las elecciones de Maduro versus Capriles. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Estoy diciendo que a medida que pasa el tiempo, el espacio cívico se reduce, el espacio democrático se hace más pequeño, las condiciones empeoran. Así que cuando alguien dice, bueno, si se pierde esta oportunidad, nos esperan 6 años más de Maduro. No, señor, nos espera algo muchísimo peor, muchísimo más restringido que esto que estamos viviendo hoy. Eso hay que decirlo por todo el cañón. Eso hay que decirlo con toda claridad. Voy un poco más allá. Señores, el régimen de partido único no es un decreto, no es una consigna, no es una forma de hablar. El régimen de partido único es una dinámica institucional, una dinámica de destrucción institucional, de copamiento de las pocas instituciones que sobreviven, y es también una dinámica social en la cual la gente termina normalizando lo que no es normal, acostumbrándose a lo que no es normal. ¿Entiende? Y en ese sentido, Maduro ha avanzado muchísimo más de lo que avanzó Chávez en esa dinámica de construcción de un régimen de partido único. Tanto avanzado que ya construyó su propio ecosistema de partidos. Maduro no solamente intervino
los partidos de oposición, como por ejemplo Acción Democrática y COPEI. No, además intervino todos los partidos oficialistas, los intervino judicialmente para poner allí gente incondicional a su gobierno. Llegó al extremo de quitarle la dirección mediante argucias jurídicas, nada más y nada menos que al Partido Comunista. Y resulta que todos los regímenes de partido único, o casi todos, con la excepción quizá de Corea del Norte, ¿no?, tienen unos partidos supuestamente de oposición, de utilería, para poder decirle al mundo y a los organismos internacionales, no, mire, esto es una democracia, solo que es una democracia distinta, es una democracia popular. Pero en eso también ha avanzado mucho el señor Mauro Moros. Así que se equivocan aquellos que dicen, no, bueno, si esta oportunidad se pierde, aquí el precio va a ser aguantar 6 años más de Maduro. No, lo que viene es muchísimo peor. Entre otras razones, y voy entonces ahora a un punto demasiado importante, entre otras razones porque el éxodo, la migración, el desangramiento del país va a continuar e incluso puede acelerarse. ¿Entiendes? Entonces este país va a ser muy distinto para mal, tanto en lo político como en la reducción del espacio ciudadano, como en el tema económico, porque todo esto lleva aparejado además todo el morbo de las sanciones, etcétera, etcétera, y también en el tema humano, ¿no? Ya hoy tenemos una tercera parte del país viviendo fuera, nada más y nada menos, una tercera parte del país viviendo fuera. ¿Te imaginas tú que esto se siga acelerando? Es decir, este va a ser un país irreconocible hasta desde el punto de vista humano. Eso es lo que nos espera si no hacemos las cosas bien ahora. ¿Ves? Y bueno, está el otro tema, el tamaño de la oportunidad que podemos perder. Nunca como ahora, a pesar de toda esta restricción institucional, nunca como ahora, el 80% de la población ha estado decidida a promover un cambio de gobierno. Y no cualquier cambio, no de cualquier manera, no. Un cambio democrático, un cambio pacífico, un cambio electoral. Nunca como ahora, jamás como ahora, con tanta fortaleza, con tanta decisión. La sociedad ha demostrado una coherencia que no la han tenido los dirigentes políticos. Y por eso hoy, mientras que están los dirigentes políticos en medio del desconcierto, diciendo cosas contradictorias o peleándose entre ellos, desprestigiándose entre ellos, la ciudadanía está clarita. Primero, en que hay que ir a votar, y segundo, que hay que votar contra el gobierno. El candidato que más votos tiene aquí se llama No Más Maduro. Entonces, repito, tenemos una oportunidad inmensa y tenemos unos peligros inmensos también. Eso hace que la responsabilidad de la dirigencia política sea también demasiado importante. Por eso mi llamado, repito, humilde, humilde. Más que llamado, un ruego. Estén a la altura del dolor y de la esperanza de la gente, señores dirigentes políticos, señores agentes comunicacionales. Dejen la guerra sucia, pónganse de acuerdo y denle al país que quiere cambio lo que necesita. Un candidato ganador por el cual en efecto se pueda votar. Cuando son las 8:29 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. La unión. Rumbos en Caracas. Viviana, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Trujillo? Gran abrazo. De verdad pido excusas porque un detalle técnico nos impidió escuchar a el dirigente José Guerra. Creo que es útil, importante hacerlo. Vamos a tratar de tenerlo al aire mañana junto con nosotros.
Luis Guatibón, saludos. Son las 8:31. Publicidad. Atención, mucha atención. En Conflicama Residencia Bolívar, en la Roosevelt, 30 de elevado y en el centro comercial Propatia 2, Brinca Factory. Se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya al 63. Y Ela Goncalves, ¿cómo estás? Son las 8:31. Radio Rumbo 670 AM con la mejor música. Servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos con este tema porque es demasiado importante. ¿Cómo lograr que la clase política, el estamento dirigente de la oposición esté a la altura de la dramática circunstancia que vive nuestro país, de la inmensa oportunidad que hoy tenemos de salir a través del voto de esta situación extremadamente compleja que está viviendo la República y cómo superar algunas prácticas ciertamente deleznables que han estado haciéndose presentes en los últimos tiempos. No de gratis, por cierto. Estamos en presencia de una operación desordenada por parte del régimen. Quiero aclarar también esto porque hay mucha gente que se la pasa diciendo que que el gobierno no apunta sin dedal, que todo lo tienen fríamente calculado, que el régimen es una especie de macroconciencia maligna que todo lo puede y que todo lo sabe. Y no es verdad. El régimen, como muchísimos otros factores, tuvieron una sorpresa inmensa el 22 de octubre. Ellos no se imaginaron que el 22 de octubre iba a ocurrir lo que en efecto ocurrió. Ellos permitieron que la primaria se hiciera porque pensaba que iba a ser un fiasco y que la oposición se iba a meter un autogol gigantesco. Bueno, no fue así. No, por cierto, porque la primaria en sí misma fuera un dechado de virtudes organizativas o de aciertos políticos o administrativos. No, sino porque la respuesta de la gente fue de tal naturaleza, fue tan masiva, fue además tan llena de fervor y de convicción y de ganas de cambio, que todo el mundo quedó anonadado por lo ocurrido. En primer lugar, los organizadores mismos de la consulta. El gobierno no se recuperó de eso. Cuando intentó recuperarse, intentaron hacer una convocatoria para ver si podían igualar la capacidad de convocatoria de la oposición, y entonces se les ocurrió la brillante idea de tener un excelente candidato, el Esequibo, el rescate del Esequibo, y convocaron a un innecesario, inútil referéndum sobre el Esequibo. Bueno, y el resultado fue el que el país conoce, pues. Nadie vio un votante, nadie vio una cola, nadie vio pueblo movilizado, y tuvieron ellos que cantar en solitario la existencia de 10 millones de votos invisibles. Pero el golpe político se lo llevaron. Después convocaron lo que nunca habían convocado, una movilización en la autopista en Caracas. Y bueno, el país vio, pues, la marcha fue de autobuses. Paralizaron la ciudad, molestaron la ciudad, irritaron la ciudad, sin lograr el objetivo que querían, que era mostrar músculo y fuerza. Después de eso, entonces desataron la operación ya conocida, pues. Inhabilitaron partidos, inhabilitaron tarjetas, inhabilitaron candidatos, persiguieron dirigentes, apresaron dirigentes. Y estamos y finalmente
impidieron mediante una trampa tecnológica la inscripción de la persona que había sido designada como candidata sustituta. El siguiente paso de esa estrategia perversa del oficialismo es el paso definitivo, pero a la vez es el más frágil de ellos, porque no depende de lo que el gobierno haga, depende de lo que hagamos nosotros. El siguiente paso consiste en que la oposición se destruya a sí misma, en que la oposición se enfrente a sí misma, se desprestigie a sí misma, conspire contra sí misma, se acuse de cosas horrendas. Ese es el siguiente paso. Que unos digan que aquellos son extremistas y que aquellos digan que estos son traidores. Bueno, ustedes vieron ayer, domingo de resurrección, a unos cuantos opositores quemando muñecos diciendo que eran tal o cual dirigente de la misma oposición. Bueno, ese es un triunfo del gobierno. Ese es un triunfo del gobierno. Ya en la primera parte del programa intentamos hacer contacto con un dirigente de la oposición, con José Guerra, para escuchar sus criterios sobre el tema. No pudimos, por razones técnicas, hacer el contacto, pero leímos el artículo que escribió para el portal Hispano Post. Ahora vamos a escuchar a otro dirigente opositor, en este caso del partido Un Nuevo Tiempo, al dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo, Carlos Valero, cuyo nombre también ha estado vinculado a debates y a imprecisiones que han circulado de manera interesada por allí. Pero más allá de esas imprecisiones, quiero conocer de voz de Carlos Valero cómo ve el panorama y cómo hacer para que el sector, la dirigencia política del país que quiere cambio, no caiga en la trampa autodestructiva, no caiga en el canibalismo intraopositor. Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada desde el Gigante Rumbo. Muy buenas noches. Te escuchamos. ¿Cómo hacer para de aquí al 28 de julio construir más y mejor unidad en vez de participar en estos torneos autodestructivos? Te escuchamos. Muchas gracias. La verdad que es un gusto conversar contigo, porque después de escuchar tu editorial, el presentación que estabas haciendo, yo no le quito ni una sola. Así que pudiese decir, como cuando uno hacía los debates y alguien intervenía muy bien y no tengo nada que decir, ya la persona que me entendió en el derecho para que lo digo, Mira, Jesús, y a tu gran audiencia, yo creo que lo primero es que nosotros tenemos que dejar de culpar a Maduro de su condición de todos los recursos. Digamos, los matemáticos hablan de una cuestión que se llama una variable, esto es una variable edad, es decir, esto no se va a mover. Nosotros sabemos la forma como van a actuar. Y esperar que actúe de una manera distinta es ingenuidad, o en todo caso es un error estratégico, o es simplemente aferrarnos a nuestros valores, a nuestras creencias, y pensar que el mundo se tiene que mover en torno a eso. Y en consecuencia, bueno, nos manipulan, somos predecibles y terminamos básicamente jugando el juego que ellos hacen. Entonces, en el momento, y es un tema quizás un poco polémico, pero en el momento en que nosotros, los factores que queremos un cambio en el país, debemos de afincarnos en lo que está enfrente, que ya después de tantos años deberíamos tenerlo absolutamente diagnosticado, y comencemos a actuar con inteligencia estratégica, a buscar rendijas y a entender que siempre se puede estar peor de lo que está hoy, pero en el mismo momento ocurrirán desprendimientos, ocurrirán estas posiciones de grandeza que básicamente no son grandilocuentes, son sencillamente posiciones de humildad intelectual. Claro que la primera reflexión que yo haría a lo que tú estabas pensando. Después, mira, tú decías que efectivamente los próximos 3 años pueden ser mucho más peores. Bueno, hay muchas personas que me han dicho a mí, una cosa que me parece compleja, llegar a escuchar, pero bueno, que están extrañando antiguas figuras que antes manejaban el órgano electoral.
Y eso es terrible, porque nosotros vivimos experiencias complicadas, pero en medio de esas experiencias complicadas pudimos ganar en el 2015 y tener mayoría calificada. En medio de esas digamos, prácticas que eran completamente deleznables, que no estaban acorde con los principios democráticos, no están acorde con el republicanismo, con lo que nosotros somos como venezolanos, nosotros avanzamos. Y sin embargo estamos un poco peor. Hoy tenemos, uno decía, más de 7 y tantos millones de venezolanos fuera, allende nuestras fronteras. Hoy tenemos casi el 80% de nuestras familias divididas. Radio Rumbo siempre ha estado una emisora muy popular. Yo imagino que en este momento nos están escuchando abuelitas o tías que tienen que cuidar al niño cuyo padre y madre con suerte pueden estar en el mismo país, pero en muchas ocasiones uno está en Colombia, uno está en Perú, y en la noche y trabajan 14 horas para que, o sea, esa situación dramática debería estar en el centro de todo nuestro accionar político. O sea, nada más que eso. O sea, no permitir que nuestros niños no vayan al colegio, que nuestros niños no tengan a sus padres, y no permitir que nuestras familias estén divididas. O sea, si eso es lo que nos motiva, todo lo demás es subalterno. Todo lo demás es una estupidez intelectual y política. ¿Qué creo yo? Creo tú y todos los días que le voy a escuchar. Que aquí no tenemos más opción que buscar la revertida, el espacio, que nos abre este sistema para poder avanzar hacia un espacio de convivencia democrática, de convivencia civilizada. Yo no sé qué hacer. Yo cuando vi ayer lo de la quema de la Cuba, yo no lo podía creer, que no eran movimientos populares, eran 4 o 5 compañeros con los cuales uno ha luchado toda la vida, que de pronto ahora decidieron, en lugar de colocar como una figura popular a alguien de los que podrían hacerlo, bueno, decidieron ser, no sé, o sea, no sé cómo calificarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Desde mi perspectiva, hoy me gustaría de verdad compartir contigo estas reflexiones y autoalimentarnos. Yo siento que nuestra sociedad, la crisis, la ha afectado tanto, que hemos ido perdiendo hasta los valores más humanos, más cotidianos, hasta las formas. Por ejemplo, tú y yo estemos conversando un tema de esto, y después aparece esa conversación circulando de manera irresponsable. En algunos países, yo creo que en este también, eso sería delito, pero aquí no hay Estado de Derecho como para uno, que más, yo no tengo el ánimo de hacer nada de eso. Pero cuando ocurren esas cosas, tú dices, ¿a qué nivel de, o sea, no quiero utilizar un término médico, porque yo no soy médico, pero a qué nivel de trastorno colectivo estamos llegando? Y ahí es cuando uno dice, bueno, stop. Sabemos que Maduro y su coalición tienen unas formas y tienen unas estrategias. Y si a esta altura no lo tenemos claro, bueno, es un problema. Pero que del otro lado, lo que incluso buscamos una convivencia democrática que los va a incluir a ellos, realmente tiene que incluir a ellos, en la medida en que, bueno, que haya un mínimo de arrepentimiento, en que haya un mínimo de reconocimiento de culpa, en que haya un mínimo de aceptación de que ese estado de cosas no nos sirve. Pero bueno, pero resulta que no. Estamos cayendo en una cosa que creo que fue Vicente, lo que ustedes siempre día, pero leí, o Caleca, no recuerdo, que decía que estamos en una especie de guerra civil opositora. Y eso tiene que detenerse. Esto tiene que detenerse. O sea, esto solamente nos va a llevar a más crisis. O sea, así como la actitud de Maduro y su coalición, cuando deciden pelearse con Occidente, cuando deciden no promover las inversiones, cuando deciden no permitir que haya crédito, cuando gastan, reducen el gasto público de forma tal que en los colegios públicos no hay merienda escolar, los niños tienen un alto nivel de deserción, no hay maestros, el pueblo
maestros de matemáticas, o sea, un mismo profesor de matemática básica le da clases desde el pre-kinder hasta el que está en tercer grado, extraño. O sea, digamos, cuando esas cosas ocurren, nosotros tenemos que decir todo es eso. Y acá hay un elemento, bueno, que es muy importante, que es el sentido común, primero, pero el sentido de responsabilidad para con gente que está sufriendo. Nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestra racionalidad, vamos a seguir insistiendo en el diálogo. Acá las factores, los profesores, tenemos un espacio que es la mesa del diálogo de Barbados. Bueno, insistir en eso, porque definitivamente acá hay que buscar un espacio de mínimo de reglas de juego mínimas. Va a ser difícil, pero hay que insistir en ello. Y vamos a otra cosa que es central. Creemos en la ruta electoral. Y creemos en la ruta electoral, tuvo de forma retórica, de forma propagandística, ni como si fuese un panfleto. El eslogan, ¿te acuerdas? Los viejos ñángaras de la izquierda que tenían unos panfletos y que movían en esos panfletos como fundamentalistas. O sea, no creemos en la ruta electoral. Y creer en la ruta electoral implica que la gente vote en julio, el 28 de julio. Y que la gente vote significa organizar. Y organizarlo significa que haya candidatos, que haya observación internacional. En fin, y eso hay que construirlo. Todavía tenemos espacio para hacer buscar una negociación, buscar la posibilidad de que sea lo más unitario posible. Pero si nos dejan solo una retina, esta retina hay que empujarla, hay que abrirla y convertirla básicamente en un espacio de esperanza, de encuentro, nunca en un espacio de revancha, en un espacio de juego continuo. Porque eso solamente nos generaría ingobernabilidad, nos generaría mucha más pobreza y nos generaría desfamilia de nuestra familia. Es difícil porque lo fácil, es decir, los tipos tienen que irse, yo voy por ellos y a por ti voy, por eso los españoles. Pero eso no funciona. En ninguna sociedad funciona. Porque cuando eso funciona es porque uno decide tomar las armas e ir sobre los otros. Cuando hablan de sistemas profundamente autoritarios. Cuando en este sistema en el cual nosotros estamos, la única opción es democratizar a los otros. La única opción es abrir espacios permanentes de encuentro. Es empujar a toda la sociedad hacia una convivencia democrática con una fuerza tan grande que impida que los autoritarios sigan teniendo un caldo de cultivo para el gobierno. Es difícil, claro que es difícil, pero yo no veo otra opción para nuestro país. Y bueno, tenemos que hacer las oportunidades que es 18 y hay que aprovecharla de verdad. Hay que ir a esas elecciones a ganarlas y hay que ir a esas elecciones a unir el país. No va a continuar en esta diatriba porque ponte que ganemos. Después hay que esperar el 10 de enero. Después es una transición larga y después viene todo un periodo en el cual y los que vamos a ganar las elecciones llegamos con una actitud revanchista, llegamos con unas posiciones de bueno, vengo por ti, sencillamente la ingobernabilidad y el conflicto harán imposible que nosotros hagamos lo que la gente quiere. Generar progreso, generar educación, generar una transición energética, generar un espacio educativo en el cual nuestros niños tengan un índice en matemática, otras lenguas suficientemente alto, que empecemos a hablar de inteligencia artificial, que empecemos a hablar de robótica, que empecemos a insertarnos en el mundo de una manera moderna, que los combustibles fósiles pasen a ser una palanca, pero nuestro verdadero desarrollo sea en innovación tecnológica, en turismo, en las capacidades de generar energías limpias. ¿Sí? O sea, nosotros estamos en una etapa premoderna. Todavía hablando, si la gente tiene agua potable, no tiene agua potable, si la gente tiene cómo ir al colegio, no tiene cómo ir, si la gente tiene cómo comer. Y para superar ese espacio, no lo van a superar con una guerra.
lo vas a superar con un gran movimiento democratizador y una gran fuerza ciudadana civilizatoria que permite que la convivencia se imponga sobre la barbarie. Así es, Carlos. Queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos. Le informo a nuestra audiencia, Carlos acaba de llegar a Caracas después de un viaje absolutamente extenuante y sin embargo postergó sus horas de sueño para poder regalarnos estos minutos con esta explicación tan clara. Ojo, Carlos nos está diciendo no solamente por qué no es prudente, por qué no es tácticamente conveniente la autofagia opositora, el canibalismo intraopositor, sino además señala, si queremos de verdad ser una opción de cambio positivo, de cambio nutritivo para el país, no podemos dar estos ejemplos de incapacidad de interacción entre nosotros mismos. Carlos, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Chu, y Dios bendiga a tu audiencia y Dios bendiga a nuestro país. Para nosotros los católicos comienza la festividad de la Pascua. Ayer fue el día de Pascua, pero poquito 50 días de festividad de Pascua y bueno, yo soy un demócrata, pero también soy un católico. Amén, amén. Era Carlos Valero, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo. Yo, antes de finalizar nuestro programa, quiero tomar en cuenta lo que nos decía Carlos, o uno de los aspectos que mencionaba Carlos Valero en su intervención. El tema de la coherencia. El tema de la coherencia, ¿no? Fíjense ustedes cómo... y ojo, no estoy señalando con el dedo acusador a nadie. Creo que es lo normal y lo deseable que el pensamiento evolucione y que los que antes creían unas cosas, verdades inamovibles, hayan entendido que el mundo se mueve y que es posible tener otras opiniones. Teodoro Pekov decía, los únicos que no cambian de opinión son los idiotas. Y yo creo que tenía razón. Fíjense ustedes, hasta hace nada había gente que en el año 2018, por ejemplo, decía, no se puede votar, no hay condiciones. Y resulta que en el año 2024 hay menos condiciones todavía que en el año 2018, pero ahora dicen que hay que votar y que hay que mantenerse en la ruta electoral. Yo celebro eso, yo no los acuso, yo celebro el cambio. Celebro el cambio. Hasta hace nada, caballo, hasta hace meses, había gente que decía, gente de la oposición que decía, bueno, porque es que fulanito de tal es un cohabitador. Él quiere cohabitar con el régimen. Bueno, y resulta que ahorita todos estamos trabajando por lograr la cohabitación de los venezolanos, la convivencia de los venezolanos. Gane quien gane, nosotros vamos a ganar las elecciones el 28 de julio. Claro que las vamos a ganar, ¿ves? Pero eso va a significar que la toma de posesión va a ser 6 meses después. Y va a ser 6 meses después porque solamente 6 meses después, en enero del 2015, es que se va a tomar posesión. Y se va a tomar posesión ante una Asamblea Nacional llena de diputados chavistas, de diputados maduristas. ¿Ves? Y es frente a esa Asamblea Nacional que se va a tomar posesión, ¿no? Y ese gobierno va a estar pendiente de un alto mando militar fuertemente impregnado, ¿no? De oficiales con una determinada formación que no es estrictamente militar, que es política, porque cuando dicen que Hugo Chávez refundó la Fuerza Armada y que esta es una Fuerza Armada socialista y antiimperialista, están violentando la Constitución Nacional y lo hacen todos los días. Bueno, con esa Fuerza Armada es que se va a juramentar el nuevo gobierno. Y con un Tribunal Supremo de Justicia que ya conocemos su Constitución. Es decir, quien gane las elecciones, el candidato nuestro que gane esas elecciones, va a cohabitar con esas realidades. Y hace apenas semanas, meses, decían con asco algunos,
Es la cohabitación. Bueno, sí, van a cohabitar. ¿Qué te puedo decir? Bueno, señalando ese tipo de antiguas contradicciones que hoy son pasos de adelante, quiero destacar una cosa en la cual se tiene que cambiar también, que es el uso de categorías religiosas en el discurso político. El uso de categorías falsamente éticas en el discurso político. Cuando se dice, por ejemplo, que esta es una lucha entre el bien y el mal, y que el bien va a triunfar porque Dios está con nosotros. Mire, ese es un discurso de la Edad Media, mano. Ese es un discurso del tiempo de las cruzadas, ¿vale? Eso es llevar al plano de la política el discurso divisor, la lógica divisora de los debates religiosos y de otra naturaleza. ¿Ves? Si esta es una lucha entre el bien y el mal, es decir, si esto no es Venezuela, sino una película de Marvel, entonces, ¿cómo tú te vas a juramentar el 6 de diciembre del año que viene, el 6 de enero del año que viene, del 2025, frente a los diputados del mal? ¿Qué es eso? Cuando tú haces un análisis político del asunto, te das cuenta que tú no tienes enemigos, tú tienes adversarios. Y con los adversarios hay que discutir, con los adversarios hay que negociar, con los adversarios hay que llegar a acuerdos. Pero si son enemigos, la cosa es otra. Si son un enemigo, hay que exterminarse. Entonces se acaba la política. Es el reino de la violencia. Entonces ahí está la contradicción. Si por un lado tú dices, estamos todos por la transición democrática, por la transición hacia la democracia, la transición ya empezó. ¿Qué es la transición? El cambio gradual. El cambio en el cual nos vamos convenciendo todos unos a otros de unas y otras cosas para poder convivir, echar adelante y sacar juntos adelante este país. Eso es una transición. ¿Ves? Pero si yo digo, ¿no?, esta es una lucha entre el bien y el mal tiene que exterminar al mal, porque si no el mal va a exterminar el bien, entonces no hay transición posible. ¿Me entiendes? Es decir, se sigue haciendo uso de palabras, de categorías, de conceptos que son inadmisibles en realidad a la luz de la búsqueda democrática, de la cultura democrática. Y esto que yo estoy diciendo no es meter el dedo en el ojo a nadie, no es estar señalando a nadie ni acusando a nadie, es insistir en que tenemos que seguir mejorando, en que tenemos que seguir progresando, en que tenemos que seguir avanzando hacia la construcción de una Venezuela de todos y para todos. Con esa esperanza es que se hace este programa. Con esa esperanza es que luchamos en los barrios. Con esa esperanza es que hay que avanzar hacia la construcción de una Venezuela mejor. Y mejor significa de todos y para todos. Cuando son las... perdón, aquí me está diciendo, pero es que el régimen no son políticos, son delincuentes. ¿Cómo se dialoga con ellos? Eso nos dice Dagoberto Polanco. Querido hermano, usted y yo somos gente grande. Usted y yo sabemos que hay gente buena y gente mala en todas partes, tanto en el gobierno como en la oposición. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que los venezolanos que amamos este país, estemos donde estemos, logremos encontrarnos y manteniendo nuestras diferencias, sepamos cómo construir una manera de procesar esas diferencias para que el beneficiario de ese procesamiento de diferencias sea el país. Sea el beneficiario, no la víctima del procesamiento de nuestras diferencias. Cuando son las 9:00 p.m, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana en Rumbo Electoral y a las 8 de la noche en La Fuerza es la Unión. Hasta mañana. Muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Saludos. Amén.
Así es, así es. Agoberto, saludos. Saludos, Maigualida. Saludos, Bexaida, Omar José, Carlos Pinto. Gran abrazo, Ramón Gil. Con el favor de Dios, así es. Buenas noches.